Bien, ahora sí. Buenas tardes. Ya para la recta final de contabilidad para la toma de decisiones, ya estamos en la etapa de cómo se toman las decisiones y qué técnicas utilizamos para ello. Perdón, creo que no tengo el video activado, lo siento, no había activado mi video. En la clase anterior vieron algunas herramientas donde, considerando el flujo de efectivo de algún proyecto de inversión, considerando el costo que originalmente es necesario para generarlo y los flujos positivos que posteriormente va a generar ese mismo proyecto, pues utilizando el valor actual neto, utilizando la tasa interna de retorno y utilizando la técnica del periodo de recuperación, la versión no descontada, es que tomamos estas decisiones de, bueno, a qué proyecto nos vamos a ir y por qué lo tomo en consideración cuando tengo varias alternativas. Y si solo tuviera una alternativa, pues la decisión estará en función de cuáles son mis expectativas, en cuánto tiempo quiero recuperar mi inversión, cuánto es los depósitos, la mejor tasa de interés de certificados de depósito en el mercado en comparación a la TIR de este proyecto. Entonces, esas fueron las decisiones en ese momento. La presentación de hoy toma en consideración dos elementos más, no como para proyectos, sino ya cuando empezamos a evaluarnos, ya cuando queremos saber cómo estamos en relación a la competencia. Entonces, hoy vamos a ver dos temas. Uno, que yo les he comentado en la clase anterior, sirve de introducción para el último ensayo, que es el de valor económico agregado. Entonces, yo les daré la introducción para el ensayo respectivo. Y costo promedio ponderado de capital, que es una manera de medir cómo está costando el financiamiento de nuestras actividades en comparación generalmente a la competencia. Aquí ya estamos en la función de que estamos trabajando, estamos en la marcha y estamos en un entorno donde tenemos información de nuestros similares. Eso ya es otra peculiaridad que tal vez no suceda muy bien en Honduras, pero que sí existe. Primero, valor económico agregado. La introducción que van a ver es para cuando toca investigar y hacer su respectivo ensayo, lleguen a los lugares correctos, o sea, no les vaya a tocar algún contenido que sea completamente desorientado a la realidad. Cabe mencionar que, permítanme un momento, déjame que se me perdió el control. Y necesito, permítanme. Los automóviles subir. Muy bien, como les comentaba, ¿cuál es el detalle que tiene el valor económico agregado en nuestro entorno? Cuando estamos hablando de ciencias económicas, la ciencia económica que se parece a la filosofía dentro de las ciencias sociales es la economía. Entonces, toma aspectos algo cualitativos, pero al momento de contextualizarlo, procuramos tomar elementos financieros que le den un poco más de percepción concreta de qué elementos se podrían considerar para determinar el valor económico agregado, aunque como tal, para efectos financieros, no lo tomamos como una medida de evaluación. Tampoco lo tomamos como una técnica para la toma de decisiones, como si es la TIR, como si es el descuento de los flujos proyectados, etc. Pero bien, ¿de qué se trata el valor económico? Siempre va procurando que tanto la empresa, el entorno, la actividad genere algo más. Sí nos gusta en estos tiempos cuando tenemos, en mi caso, estudiantes que son proyectos y que crean una empresa para una cosa, crean una empresa para otro objetivo, siempre se les pide, bueno, diga cuál es su valor agregado. Y en ese entorno de marketing, por ejemplo, le diríamos, ¿qué hace su producto diferente al resto? En el entorno financiero, ¿qué hace su empresa más rentable que el resto? En cuestiones administrativas, ¿qué hace que trabajar para usted sea la mejor opción que el resto? Entonces, intentamos darle un contexto dependiendo hacia qué actividad nos estamos dirigiendo. Pero ¿qué considera en este caso?
No se trata solo de la utilidad, porque la utilidad es como su nombre dice, su utilidad, su rentabilidad y no dice nada más. Pero aquí lo que procura es considerar el costo del capital, que es el segundo elemento de este día, el costo promedio ponderado de capital, perdón, considerar ese elemento que ahí toma en cuenta cuánto nos cuesta la actividad, tanto para financiarnos como para pagar dividendos. Y asimismo, toma en cuenta, no el costo promedio ponderado, sino el valor económico agregado, toma en cuenta las expectativas de mis accionistas. Con la idea de que, bueno, una vez que yo cubra todos los costos, entienda cuánto me está costando financiarme, cubra las expectativas de mis accionistas o de mis inversores, entonces debe quedar algo más. Esa es la perspectiva del valor económico agregado, que después de atender las necesidades de todo mi entorno, todavía queda más. Y la premisa es que ese remanente, porque estaría pensado después de los dividendos, es lo que va a servir para llevar más adelante la empresa, para hacerla crecer, para innovar. Y este tema da un poco más de responsabilidad a los administradores, porque en ellos está la idea de bien, es cierto, mis accionistas quieren tanto, pero si yo fuera el accionista, ¿qué más querría? ¿Hacia dónde más? ¿Hacia dónde más quisiera ir? No es un concepto nuevo, aunque no es un concepto muy aplicado en nuestro entorno económico, pero no es un concepto nuevo. Lleva ya días y en dado caso, aunque nosotros le decimos valor económico agregado, en inglés esta es la abreviatura, por si acaso encuentran la redacción en inglés. Es normal. Y bien, lo que les comentaba al inicio. Si queda remanente después de atenderle a todos, financieramente podemos decir, da o genera valor. Si simplemente me dedico a cubrir las necesidades y no me refiero a cubrir costos, recuerden que este va allá hasta los dividendos, cuánto se espera ganar. Por eso en la clase anterior hablábamos de la trema, porque ellos dicen cuánto quieren y en esta etapa donde estamos operando, pues pretendemos llegar a esa trema mencionada. Por ende, ¿cuál es la asignación después de esta breve introducción? Desarrollar un ensayo, no se vayan tan largo, tampoco es que van a copiar el texto completo que encuentren que lleva 40 páginas y se van a dedicar a transcribirlo, no. Es, tráiganle el concepto, vea cómo lo aplica a su entorno, porque cada uno tiene algo diferente. Si yo me dedico, por ejemplo, si yo me dedico a prestar insumos para que otras áreas puedan trabajar, ¿será que mis insumos pueden hacer más eficiente el trabajo de ellos? Entonces podría modificarlo para que otras personas puedan trabajar más rápido, por ejemplo. Si me dedico a atender necesidades de otras personas, entonces ¿será que la forma en que yo lo estoy entregando puede generar valor? ¿Puede hacer que para el resto haya mayor beneficio? En ese entorno vamos a pensar de cómo lo vamos a aplicar, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, ya sea en la economía. En su momento hubo algunos ensayos muy interesantes de cómo lo miraban en su casa, cómo tomaban las decisiones, en qué etapa la decisión de, en este caso, los papás podrían beneficiar a los hijos, por ejemplo. Entonces, por eso dejo abierto en dónde pueden aplicar este concepto, en dónde creen que lo que hagan, que lo que decidan, que lo que pongan a disposición, o simplemente el flujo de información, hasta eso puede generar valor para actividades suyas o de terceros. Entonces, de esto se trata el valor económico agregado, solo son como 3 diapositivas de introducción. ¿Hay contenido? Sí, hay bastante. Hay videos también, lo que le funcione mejor a usted. ¿Okay? Ahora vamos de regreso a la parte numérica. Y hago primero la introducción del del valor económico agregado, porque uno de los elementos es eso, el costo del capital, que se ve del lado de cuánto me cuesta financiarlo, o sea, cuánto me cuesta pedir un préstamo a corto o a largo plazo, con alguna estrategia dinámica, en comparación
a cuánto me cuesta financiarme con capital propio. ¿Qué nos gusta a los financistas? Nos gusta decir, apalánquese. O sea, desarrolle sus actividades con fondos ajenos y cuide los propios. Pero dependerá qué tan caro me sean los fondos ajenos a los propios. Y ahí es donde a veces se pueden poner creativos y en lugar de simplemente decir, pida prestado, un modelo que ya se está dinamizando en Honduras es emita deuda. Así como lo hace nuestro gobierno que emite deuda, emite bonos para el exterior, lo mismo están haciendo las empresas. Es una dinámica normal, es una dinámica aceptable. Simplemente era que en Honduras no lo estábamos aplicando. Ahora las empresas sí dijeron, voy a empezar a emitir bonos a una tasa de interés X, que sea más atractiva que el sistema financiero, y si es menos atractiva es porque la empresa se percibe más segura que el sistema financiero o más robusta que el sistema financiero. Así que ahora sí se está aplicando esto. Muy bien. Costo promedio ponderado de capital. Primero, cuando hablamos de ponderado, quiere decir que para calcular un promedio voy a tomar más que un solo elemento. ¿A qué me refiero? Que si estoy tomando las calificaciones que usted tenía ahí en la escuela o en el colegio, usted tomaba los 4 parciales o ahora como es un semestre y primer parte del semestre, segunda parte del semestre, dependiendo cómo esté. Tomaba esas calificaciones y las dividía entre 4 o entre 2 conforme sea el ciclo. Eso era un promedio simple. Pero del colegio salimos a la universidad, donde las clases no solo era, mira, tiene esta clase. No, esa clase tenía un elemento más llamado unidad valorativa. Y sabíamos, y la relación que fuimos conociendo es, entre más difícil sea la clase, más unidades valorativas. Entre más horas le asigne a esa clase a la semana, más unidades valorativas. Pero dependiendo de la dinámica de la universidad, podría ser que esta era una clase destinada exclusivamente a proyectos. Por ende, eran muy pocas horas en el aula, pero mucha actividad independiente. Y eso hacía que esa clase tuviera más unidades valorativas. Eso es lo que nos pasó del colegio a la universidad. Por ende, cuando calculábamos nuestro promedio en la universidad, ¿qué hacíamos? Tomábamos la nota de la clase, la multiplicábamos por la unidad valorativa de la clase. Totalizábamos y dividíamos entre el total de unidades valorativas. Eso es lo que hacíamos en la universidad. A esa combinación de factores para obtener un promedio se le llama ponderarlo. Lo mismo sucede con la mercadería o con la... Si usted compra algo recurrente en su casa y usted va a decir, muchas personas se administran los costos de su casa, van a saber en dónde gastan más. Si es en el supermercado, en qué producto gastan más. Entonces usted sabe que el costo de su casa va ponderando más para X zona. Que si en ese momento tiene un bebé, pues le aseguro que ese bebé originalmente es el que se lleva mayor costo. Entonces, esa lógica que estoy tomando de lo que cada uno de los presentes pasamos, ahora lo vamos a ver con números. El costo promedio ponderado de capital, o el CPPC, lo que nos indica es cuánto cuesta mi compañía. Y este numerito lo genero para compararme con la competencia, para compararme con el entorno. Y me acuerdo que alguien la semana pasada me preguntaba, Ali, ¿y qué otras cosas tengo para descontar los flujos, para elegir esa trema? Pues uno de ellos, que en ese momento no lo mencioné, es este. Sabiendo cuánto cuesta mi compañía y quiero hacer más proyectos, puedo usar de referencia una trema equivalente al costo promedio ponderado de capital. Sí lo considero aceptable. Si no decimos, bueno, partimos de este costo y vamos más arriba, porque no quiero que me siga costando igual. De esa manera hacemos escenarios más agresivos en la toma de decisiones sobre un proyecto de inversión. Y lo que hacemos es ponderar la tasa de los préstamos. La tasa de interés de los préstamos es equivalente a decir el costo del préstamo que usted tomó. Toma ese costo, ese capital, y lo pondera con el costo de los dividendos del capital. Refiriéndome al primero al capital del préstamo y el segundo al capital social.
Te voy a decirlo de otra manera. La tasa de interés de los préstamos y el rendimiento del capital social. ¿Cuál es el detalle? Que el costo promedio ponderado de capital toma adicionalmente el efecto del impuesto sobre la renta. En nuestro entorno, 25% para las empresas. Y en otras industrias ya lo piensan como el 30% porque es el impuesto sobre la renta más el activo neto. Y en otras fuentes bibliográficas encontrarán tasas de 40 a 45%, generalmente hacen referencia a la tasa impositiva de Estados Unidos. Entonces, por si encuentran fuentes bibliográficas que hablan de que le aplican un factor del 40 a 45%, se refiere a la tasa impositiva de Estados Unidos. Bien, no importa de dónde viene el financiamiento, porque siempre nos va a costar de alguna manera. Lectura en inglés se le define de esta manera. No hay manera de que yo lo diga, voy a decir cualquier cosa menos su significado. Pero vamos del concepto a la fórmula. El cálculo o el número que yo tengo es una tasa, es un porcentaje. Por eso la fórmula, aunque está escrita en inglés, R se refiere a rate en inglés, que es una tasa. Y aunque en su momento cuando hice esta presentación, hace varios días, cuando buscaba, ok, quiero tomar una fuente bibliográfica que lo tenga en español, pues a pesar de todo, las que encontraba tenía la fórmula planteada con elementos en inglés y la traducción respectiva. Entonces, ya después agoté las instancias. Veamos entonces. Cuando habla de E, esta fórmula es equity. Equity significa capital, o lo que nosotros llamamos capital social, para darle más específico. D es la deuda, o es debt. Y bien, este es el valor o el saldo de la deuda. Entonces hace un cálculo de qué tanto tengo de capital en relación de la hoja de balance del lado del pasivo y qué tanto tengo de pasivo en el lado de la hoja de balance. ¿A qué me refiero? Permítanme, voy a buscar un balance. No sé si sigo transmitiendo el PDF o si estaba transmitiendo toda mi pantalla. Si está toda mi pantalla van a ver un Excel. ¿Se ve? Sí, Master. Ah, ok. Estado de situación financiera. Perfecto. Entonces, este fragmento de la fórmula E sobre E más D equivale a que usted tome una hoja del balance, ya se me perdió, aquí está, y diga, bueno, ¿cuánto es el patrimonio? En este contexto sería E. ¿Y cuánto es el pasivo? Esto sería D. Entonces decimos, bueno, mis activos se financian 60-40, 80-20, 30-70. Siempre es una integración que va a dar 100. Entonces obtenemos el porcentaje de participación del capital entre el total pasivo más capital contra el pasivo entre total pasivo más capital. Y cada una de las participaciones que me da un porcentaje, lo multiplico por la tasa de interés o por el costo inherente a él. Entonces, si estamos hablando del capital social, estoy hablando del costo de los dividendos o el porcentaje de los dividendos, que es la expectativa de los accionistas. Y cuando estoy hablando del pasivo, hablo de la tasa de interés del pasivo. ¿Y qué pasa? Que generalmente las empresas tienen más de un préstamo. Tienen distintos financiamientos a distinto plazo en distintas condiciones. Entonces la empresa, obviamente para fines académicos no van a llegar a ese punto, pero ¿qué sucede?
Entonces tiene que obtener la tasa promedio. Tiene que empezar a decir capital de cada préstamo, saldo capital de cada préstamo multiplicado por la tasa de interés de ese préstamo. Y lo va a hacer línea por línea a obtener la tasa de interés promedio ponderada. Así que sí, nos gusta ponderar mucho. No nos gustan los promedios simples. Y como el pagar intereses, es decir, tener un costo financiero, implica un pago de impuestos, entonces el porcentaje correspondiente a la deuda se hace por la porción distinta a impuestos, porque en el contexto el pago de impuestos sirve de un escudo y hace una disminución en el costo. Por eso hay otras, incluso, y van a encontrar esa teoría que, aunque a veces suena algo extraña, pero tiene un sentido, donde pagar intereses va a utilizarse como escudo fiscal. Muchos lo dicen en el contexto de, bueno, tengo seguro mi dinero, es preferible apalancarme con dinero ajeno que con dinero propio, y esto me hará pagar menos impuestos sobre la renta. En entornos donde la tasa del impuesto sobre la renta es sumamente alta, resulta más atractivo. En entornos o en aquellos entonces cuando nuestra tasa de impuesto sobre la renta era como 15% o era escalonado para las empresas, muy probable era más atractivo financiarse con fondos propios. Muy bien. Ahora, déjenme deshabilitar la sala de espera. Porque voy a estar en Excel y voy a estar viendo esta pantalla. Listo. Ahora sí, no tengo que estar viendo acá. Entonces, así se va a aplicar la fórmula y los que no se llevaban mucho con fórmulas, bueno, así, el estilo que hemos llevado hasta el momento, les doy una herramienta donde ustedes pueden vaciar los datos en él y calcular. Hay un ejemplo que obviamente nos vamos a ir a un Excel. Ok. Este Excel, cabe mencionar, ya lo subí. La misma información tiene planteado de distintas maneras el escenario, la fórmula. Así que no se asusten, así como cuando hicimos el valor actual neto, que en su momento yo les daba una tabla y descontaban flujo por flujo y después había una fórmula, lo mismo van a ver por acá, no se asusten. Bien, imagínense que este estado de situación financiera que tiene un montón de líneas se resumió en ese estado financiero. Total de activos 620, total pasivo más patrimonio 620. Entonces, el balance está cuadrado. De estos 620, deuda es 320 o pasivo y capital propio o capital social es 300. Esta deuda o estos préstamos se van a financiar o se han financiado a una tasa de interés del 6%. Este es el costo de la deuda. Y el capital por propio o los dividendos relacionados al capital social pagan un 10%. En nuestra legislación, hago un paréntesis, en la legislación hondureña, si una empresa define que las acciones siempre van a percibir X dividendo, a ese tipo de acciones le llamamos acciones preferentes. Porque no importa si a la empresa le va bien, mal, muy bien o muy mal, igual va a percibir la tasa comprometida. Y hay una discusión para efecto de NIF, donde la situación de que hayan acciones preferentes y yo tenga un compromiso, es decir, una obligación de pagar una tasa de interés en particular llamada dividendo, lo convierte en pasivo. Entonces, esa es una discusión bien delgadita, donde se está jugando legislación actual con marco NIF, donde dice, bueno, si usted tiene una obligación sobre ello, eso no es patrimonio, eso es un pasivo. Sin embargo, las acciones preferentes, así sea que tengan un dividendo muy atractivo, van directamente al capital social en nuestros registros contables. Entonces, existe esa discusión, pero ahorita no importa esa situación, las acciones son, acciones preferentes o acciones comunes son parte del capital.
Veamos entonces. Sabiendo los elementos, entonces vamos a integrar. El patrimonio, que es E, vamos a ir construyendo esta fórmula que estoy seleccionando aquí, que espero que se vaya moviendo la imagen, esta fórmula. E, el numerador del primer apartado, equivale al capital social o capital propio, 300. D, que es esta parte, 320. E más D, que es lo que ustedes notan en el denominador de cada pedacito de la fórmula, es la suma de 300 más 320. Es decir, estos mismos 620 que ellos acá. Son estos los que están aquí. RDE, o el costo del patrimonio o del capital social. El costo será lo que nos indique el ejercicio, que en este caso es un 10%. El costo del pasivo o el costo de la deuda es un 6%. Y para efectos de la fuente de donde saqué esto, este ejercicio tenía una tasa impositiva del 40%. Bien, aquí nos quedamos. Veamos entonces. Perdón, apreté F1. Calculamos la fórmula de esta manera. Déjenme ver si hay una manera más agradable de hacerlo aquí. En Word tenemos el de ecuaciones. Ah, sí hay. Sí. Ok. ¿Cómo muevo esto? Creo que aquí puedo hacer la ecuación. Esto lo voy a ocultar porque van a decir, ¿usted es de la otra tarea? No, esta es otra situación. Escriban la ecuación. Esta herramienta nos permite hacer lucir esta fórmula que ven aquí, que es un solo hilo, hacerla lucir con esto. Veamos entonces, escribir la ecuación. Necesito una fracción. Cuando decida aparecer en pantalla. Ok. E son 300. Entre E más D son 300 más 320. Luego D, 320 entre E más D. ¿Qué hice ahorita? Solamente este apartado y este apartado. No he hecho el cálculo de lo. Entonces, esta división se va a multiplicar por la tasa impositiva, por la tasa requerida al capital, que en este caso es 10%. Todo. Y luego, la siguiente fracción se va a multiplicar por la tasa de la deuda, que en este caso es 6%. Y a su vez, esta tasa de interés se va a multiplicar por 1 menos la tasa de impuesto sobre la renta, que para efectos de este ejemplo es 40%. Entonces, esta fórmula, estructurada como ecuación, utilizando las herramientas que nos da Excel. Bueno, eso está en Office. Ahí. Así se plantearía lo que ustedes ven justo aquí. 300 entre 620 y ese resultado se multiplica por 10%. 320 entre 620 multiplicado por 6% y ese resultado multiplicarlo considerando la tasa de impuestos sobre la renta. Si lo coloco de esta manera, que es la misma fórmula que ustedes están viendo aquí, nos da 6.70. No recuerdo por qué lo tengo 2 veces. Ah, y la otra situación. Consideren que primero tienen que desarrollar una fracción, luego desarrollar todo este segmento y el resultado de estos dos, sumarlo.
Bien. Perdón. ¿Qué es lo que estaba haciendo acá? Esta fórmula está a mano. Y la segunda fórmula es exactamente la misma, pero amarrada a cada uno de los elementos. Entonces, así como los otros ejercicios donde tienen algo que pueden tomar en cuenta para hacer la tarea, lo mismo sucede por acá. Bien. Esto es, yo calculo con la información que tengo y en este contexto, el título que aparece hace referencia de, bueno, voy a considerar un proyecto adicional con financiamiento adicional, ya sea viniendo de emisión de deuda, viniendo de préstamos, viniendo de emisión de acciones, lo que corresponda. Y luego, ¿qué pasaría cuando yo integre esta nueva estructura? Eso es lo que nos quiere decir ese título, para que no se asusten por él. En el otro ejemplo, tenemos dos empresas. Digamos que queremos entrar al negocio. O yo soy la empresa X y quiero ver cómo está mi competencia. Es como que si quisieran comparar Estéreo con la Curazao, el Gallo Magallo. Creo que son ellos tres los que se dedican básicamente a electrodomésticos. No quiero meter un Walmart que vende electrodomésticos, pero es un supermercado. O sea, no me quiero ir a un Diunsa que vende, que en su momento la potencia era cuestiones deportivas. Pero digamos tres empresas que en el entorno se dedican a lo mismo, con algunas cualidades. Entonces yo quiero comparar mi entorno. ¿Qué hay de diferente en el ejercicio 2 con el ejercicio 1? Que el ejemplo aquí me daba un balance o un estado de situación financiera sumamente condensado. Y yo tenía que calcular esta relación. E sobre E más D y D sobre E más D. Mientras que aquí me dice, mire, yo ya hice el cálculo de D sobre E más D. Ya hizo el cálculo de esta porcioncita. Me la voy a llevar para acá para no marearlos. Yo ya calculé esta porcioncita. Y como les comentaba al inicio, cuando hacen este cálculo están diciendo 320 entre 620 y 300 entre 620. Por ende, voy a dejar un número. Esta empresa tiene una estructura de capital 48% y pasivo 52%. Pero es que lo calculó por resta. Ah, no, pero podemos hacerlo 320 entre 620. Y vuelvo al mismo 52. Entonces, la estructura del lado del pasivo se va a clasificar entre pasivo y patrimonio. Por ende, si aquí le está diciendo que del pasivo sumado con el patrimonio neto, el pasivo le corresponde el 40%, el restante 60% es capital o patrimonio neto. Y en el caso de la segunda opción, de pasivo tienen 25%, o sea que se están financiando con acciones, con capital propio, con patrimonio neto, que esto es 25%. A eso se refiere razón deuda a valor D sobre E más D. Y luego los elementos que ya conocemos. La empresa 1 tiene un costo propio o de patrimonio neto del 12% y un costo de pasivo del 6%. En el caso del 2, el costo propio es 10.7 y el costo de capital de la deuda es 5.5. Y bien, teniendo toda la información, entonces volvemos a hacer lo mismo. Ya tengo la razón de capital a total y deuda total. Entonces planteamos la fórmula. E más D sobre, más E sobre D. Es esto. Entonces será 1 menos 40% que ya me daba el ejercicio y este será 1 menos 25% que ya me daba el ejercicio. Y calculo la fórmula. Esta fracción corresponde al 60% y lo multiplico por el costo del patrimonio, que es 12%.
Luego, lo sumo a esta fracción, que es esta parte de acá arriba, multiplicado por el 6%, y como en el contexto yo sigo utilizando el mismo ejercicio, multiplicado por 1 menos 40%. Me da un valor en decimales, pero lo que yo obtengo es una tasa. Entonces, convierto el dato a una tasa. Esa es la fórmula que ustedes ven aquí. Si hago la fórmula al otro lado, viene para acá. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, de esa manera, cuando el ejercicio le dice, mire, esta es la estructura de la empresa, esta es la información que tiene. Y aquí, ¿qué nos dice el resultado? Aquí solo nos decía que a esta empresa le cuesta financiar sus actividades o financiar sus activos, le cuesta un 6.70%. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? No lo sabemos porque solo tenemos información de uno de ellos. En este entorno, veamos entonces, 8.64 le cuesta a la empresa 1 y 8.85 le cuesta a la otra empresa. En parte puede ser, no puede ser. En parte la situación es, la tasa del patrimonio es alta, es un 1.3 más alto. Pero ¿cuál es el detalle? No solo se trata de que la tasa es más alta, ¿qué tanto es la estructura? Y aquí, aunque el pasivo es más alto, la participación es distinta. A eso nos referimos con el ponderado, que en lugar de acercarse, en este ejemplo, a 12, que es la tasa más alta, se acerca a 6. ¿Por qué? Porque su estructura es más pasiva. Esta es la estructura. Entonces, a pesar de que originalmente se pudiera pensar que la empresa 2 era más barata, su estructura les afecta. Entonces aquí le cuesta 8.64 y aquí 8.85. ¿Y por qué? Por el efecto del impuesto sobre la renta en relación a los intereses. Porque estos intereses pagados disminuyen la utilidad, por ende disminuyen la tasa impositiva. Bueno, disminuyen el impuesto sobre la renta a pagar. Y ahora la pregunta, calculamos esto, ¿para qué lo usamos? Por eso era que estaba en esta celda que les decía, en ese momento no las quería mostrar. Tenemos un ejemplo X de una empresa que nos dice, bien, tengo estos flujos. 1, descuente los flujos al costo promedio ponderado de capital. Ahí es una de las aplicaciones, porque voy a hacer una empresa similar. Ustedes notarán, si se han dado cuenta cómo son las estructuras de aquí, que suelen existir en teoría la misma empresa que vende los mismos productos, pero dependiendo de la zona geográfica tienen nombres distintos. Y estas empresas, esta es la dinámica que hacen. Establecen unos costos, una rentabilidad de acuerdo a la zona geográfica donde estén. Si están en una zona, por ejemplo, donde hay problemas de electricidad, muy probable en esa zona van a vender estufas de gas, por ejemplo. Si están en una zona que es más bonita, más pomposa, van a vender o las estufas eléctricas o van a vender la versión de lujo, que son más robustas, que son más fuertes, que la llama es más de esta manera o de otra. Esa segmentación. En este ejemplo, entonces se tomó una tasa y dale con un F1. Y se tomó, perdón, valor actual, flujos positivos, valor actual neto, perdón, algo me está picando ahorita. Valor actual neto son los flujos positivos neteados con la inversión inicial y obviamente para no perder la costumbre, la TIR. Y si regresamos a la dinámica de periodo de recuperación, tomo el flujo y empiezo a jugar con ellos a ver en qué momento se recupera. Si tomo desde el flujo negativo, voy seleccionando los flujos positivos hasta que este número sea 0 o ya sea positivo. En este ejemplo X, que seguramente era para aplicar el costo promedio ponderado de capital,
el proyecto se recupera en algún momento del segundo año. Entonces, así como se lleva esa dinámica, así mismo se hace con la guía respectiva que la subí el viernes, porque después de ustedes tuve clase y terminé bien tarde y es como les comenté al inicio, estaba sola en la oficina, entonces no hice nada de eso en la noche, sino que me regresé a mi casa y lo hice hasta el viernes en la mañana. Por si acaso estuvieron revisando esa tarea, asumiendo que terminaron súper rápido la de estado de resultados. Entonces, de la tarea que es para el cierre de esta clase, o de este módulo, perdón, que se presenta, lo tengo planeado para el viernes, pero díganme ustedes cómo están sus tiempos. La guía viene sobre costo promedio de ponderado de capital, vienen como 3 ejercicios creo, y vienen otros ejercicios para la toma de decisiones. ¿Cómo notan la diferencia? Que el de toma de decisiones, en este caso el que van a aplicar TIR, valor actual neto, valor actual, periodo de recuperación, les doy un flujo de información. Les digo año 1, año 2, y este es el monto. Y el ejercicio de costo promedio ponderado de capital, vienen numeritos más cortos, no hay flujos, o también la descripción es un poquito más corta. Entonces, así por si acaso genera confusión qué ejercicio es qué, cuando ustedes tengan estos flujos, seguramente no van a tener información para calcular el costo promedio ponderado de capital, para que no se mezclen los temas. Esa es la guía final, es la que considero que es más difícil. Y por eso presioné un poco para no terminar el jueves y, ay, fíjense que para el viernes tienen tarea. No, la idea era terminar antes para que hagan lo posible. Mañana, que no tienen clase conmigo, ver, avanzar, tener algunas dudas y volvernos a ver el miércoles para las consultas de ese día. Ese es el plan. ¿Alguna consulta? Ok. Aquí detendré la grabación entonces.